Bueno, hola a todos, muy buenos días. Yo quisiera darles la bienvenida a todos los que nos acompañan presencialmente hoy aquí en el Auditorio de Libertad y Desarrollo y también a quienes se están conectando a esta transmisión de este encuentro en el que vamos a hablar de la propuesta constitucional, pero en específico sobre un tema que es abordado profusamente en la propuesta, que cruza el borrador de la nueva Constitución y que es la plurinacionalidad. Y para ello yo quisiera agradecer y saludar especialmente hoy día a quienes me acompañan en este panel de conversación. Quisiera saludar a Joaquín Fermandoá y a José Rodríguez Elizondo, a quienes voy a presentar en propiedad. Joaquín es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, es doctor de la Universidad de Sevilla y presidente de la Academia Chilena de la Historia y del Instituto de Chile. Ha sido consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores y es autor de múltiples libros y artículos sobre historia de las relaciones internacionales. Actualmente es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad San Sebastián y también en la Pontificia Universidad Católica de Chile. José Rodríguez Elizondo es abogado de la Universidad de Chile, es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2021, ha sido columnista en diversos medios nacionales y extranjeros, miembro del Consejo Editorial de la revista Anales del Instituto de Chile y miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. También ha sido miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y actualmente es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Joaquín, José, muchas gracias por acompañarnos hoy día, muy buenos días y bienvenidos. Y para entrar en materia en este conversatorio de hoy, yo quisiera partir pidiéndoles a ustedes dos una apreciación general sobre este borrador de nueva Constitución que ya está puesto a disposición para conocimiento de la ciudadanía, está en etapa de armonización, pero por lo menos reglamentariamente esa comisión no debiera alterar en lo sustantivo el texto, y me gustaría partir pidiéndoles un comentario general sobre su apreciación de este borrador en específico sobre el tema de la plurinacionalidad. ¿Qué significa que Chile sea un Estado plurinacional y que ya no seamos una sola nación? ¿Tiene esto alguna trascendencia histórica, política, jurídica? Me gustaría conocer su visión. Joaquín. Ya. Primero, el tema constitucional es una especie de amuleto en la historia latinoamericana. Yo no me canso de decir, Natalia, que va a ser la número 253 de la historia latinoamericana de 1810. Y ahí estamos y ahí seguiremos. Es un punto. Entiendo que estamos nadando, estamos medio hundidos, apenas sobre las olas en todo este tema. Hay un tema de legitimidad con la del 80, me parece que el articulado permanente tiene mucho que defenderse, pero hubo un problema con el articulado transitorio especialmente, y con las circunstancias que el plebiscito no fue como es un plebiscito de un sistema democrático. El 2005 a todos se nos fue, pudimos haber empujado a que hubiera unas pocas más reformas con plebiscito, con discusión. Eso de partida, pero estamos en eso. ¿Qué problema hay con esto? Nos dicen que esperemos hasta el final, pero en 2 meses de campaña no va a haber tiempo, eso es una trampa. Creo que si lo que ha pasado en casi un año no indica nada, que eso nos quieren decir al decir que esperemos hasta el 4 de julio, quiere decir que no hicieron nada, pero hemos escuchado, y lo que escuchamos es algo que a muchos no nos gusta. ¿Por qué? Para decirlo en una sola palabra, porque es un manifiesto, es un programa, es un camino. Un camino, no sé, un camino hacia un camino ciego, un camino hacia otro modelo, no lo sabemos bien, o sea, uno tiene su sospecha, pero no es una constitución que es una forma de regular las instituciones públicas, por decirlo en una palabra. Entonces, este es el problema en el que estamos. Ciertamente la inmensa mayoría de la población votó por una nueva constitución y hay que respetar eso, pero creo que hay otros caminos para obtenerla y el país puede irse al despeñadero por este problema. Plurinacional. ¿Qué es lo que es plurinacional? Cierto que el concepto de nación ha llegado a ser indisolublemente unido a instituciones políticas. Algunas veces se les llama Estado. El Estado moderno, pero desde que existe la sociedad compleja, en fin, nombre un poco pedante, es decir,
entre prehistoria y historia, para volver a los manuales escolares. Ese es el cambio cuando aparece realmente ahí lo que llamamos Estado, que tiene muchas transformaciones a lo largo de la historia, son instituciones públicas o políticas, llamémoslas como sea, aunque sea el rey omnipotente o el cacique omnipotente. Entonces, esta está. Las sociedades que yo las llamo arcaicas, pues llamémoslas indígena o original, como quiera, nadie es original de ninguna parte en este mundo, ni árabe ni israelí, entre paréntesis, ¿sí? Venimos todos hasta donde se sabe. Hasta donde se sabe, venimos de África, la región Somalia, Kenia, aparentemente. No hay completa seguridad, pero hasta el momento es eso. Entonces, es una cosa de base. Las poblaciones indígenas en Chile nunca fueron naciones-estado, fueron sociedades, sí, ciertamente, sociedades humanas y características de las sociedades prehistóricas como casi todas las americanas, con la excepción a la llegada de los españoles del imperio inca y el imperio azteca, que a su vez tenía su tradición de imperio. Esos fueron estados, pero no comunicados. Los que somos internacionalistas, aquí éramos varios. Yo siempre digo, eso es un ejemplo de por qué hay que conocer relaciones internacionales, porque si no, uno está inerme ante lo que sucede. Y estas sociedades no tenían ni idea que había otro mundo, ni siquiera entre ellas. Había comunicaciones, pero como en la base, o sea, había movimientos, pero no había nada, relaciones que ponían vagamente diplomáticas entre el mundo inca y el mundo azteca, o las que llegaron a ser, porque esas fueron las dos últimas, como llamemos así, dinastías, no es exactamente la palabra, para dar una idea. Y es lo que pasa en Chile. El único, y en Chile creo que no hay un problema indígena, salvo uno, el mundo mapuche en la Araucanía, que según mis colegas historiadores que se dedican a eso contemporáneos, son 200, 300, 400.000 personas a lo más, en una zona en donde si los patrones electorales indican algo, votó en general por sectores conservadores. Jorge Alessandri ganó en la zona. El 73 era muy importante, los 2 tercios famosos, era una utopía del sector de la derecha, ¿sí? Pero el único lugar donde hubo 2 tercios fue la Araucanía, por supuesto, no solamente con el voto, pero imposible sin un voto sustancial del mundo mapuche. Pinochet ganó en el plebiscito en esa zona. Kass ganó en varios pueblos marcadamente indígenas, había voto mapuche. Pero hay un problema, ciertamente. Se formó una guerra contra insurgencia y es una especie, tiene algo de micro sociedad en Chile. Esas situaciones yo creo que se arreglan de una manera muy distinta como se han hecho. La compra de tierras no ha servido absolutamente nada y no se puede mantener a los pueblos en un museo. Se habla mucho de los experimentos de Nueva Zelanda, de Canadá y Australia. Yo leí un poco sobre Canadá y Australia, esas sociedades, bueno, que la felicidad es difícil decirlo, pero no son felices en términos normales. Por ejemplo, de los inuit o esquimales, el alto grado de suicidio adolescente y joven, que es un problema mundial, pero que es más fuerte comparado con el resto del país, de Canadá. Y algo similar he escuchado también del caso de Australia. No se puede, la historia es siempre adaptación, pero no adaptación de la noche a la mañana, gradual, entre generaciones que van cambiando. Y creo que hay que eso prepararlo. En 100 años más, pongo las manos al fuego, por suerte no vamos a estar vivos, pongo las manos al fuego de que este tema no va a existir, porque es así, los seres humanos somos así, vamos cambiando de tema porque sí, no necesariamente porque sean importantes o no importantes. No va a existir y estos grupos van a quedar inertes, sueltos por ahí. Mejor que se adapten. Repito, la gradualidad es la esencia del cambio creativo en la historia humana, para estos casos sociales. Entonces, plurinacional, si lo tomamos en serio, porque muchos convencionales nos dicen, no, si es que esto hay que entenderlo, poco menos que una cosa linda, preciosa, una metáfora. Bueno, pero la Constitución tiene que ser clara, porque un juez en un momento tiene que decir, dice esto o no dice esto la Constitución. Plurinacional son varias naciones. Y me adelanto un poco, vamos a tratar probablemente al final, pero sobre todo por la trayectoria de Pepe, y hemos estado comprometidos, hay aquí algunos, gente que ha estado en este tema internacional, esto va a poner en algún momento en tela de juicio las fronteras de Chile, porque como lo sabemos muy bien, especialmente desde el 24 de febrero, los problemas entre estados siguen existiendo. Gracias, Joaquín. José, ¿cuál es su apreciación general sobre este planteamiento que hace la propuesta constitucional de que seamos un Estado plurinacional?
¿Qué repercusiones jurídicas puede tener eso y qué diferencias ve usted con eso versus reconocer a los pueblos indígenas y que seamos un Estado multicultural o pluricultural? Primero, Natalia, para mí fue una sorpresa que crear naciones haya sido un objeto de convencionales, de constitucionalistas, de abogados, de juristas, y no de antropólogos. Porque si uno se pone a ver la historia del mundo, las naciones no nacen porque 150 personas tienen mayoría sobre otras. Y tampoco las naciones nacen homologando comunidades pequeñas de 2.000, 3.000 personas con comunidades de un 10% de la población, afrodescendientes con mapuches. Aquí lo que ha habido ha sido una gran ignorancia de los chilenos con respecto a cómo se gestó este problema. Yo aprendí en primer año de la Escuela de Derecho que los hechos generan el derecho y no que el derecho genera los hechos. Por lo tanto, lo que hay que investigar con respecto a la plurinacionalidad es cuáles fueron los hechos que impusieron en determinado sector político, social, económico, la conveniencia de plantearlo como un tema constitucional, poniéndonos ante un bandazo espectacular desde el punto de vista de las instituciones. De 200 años en los cuales no habíamos reconocido constitucionalmente, por ejemplo, al pueblo mapuche, pasábamos a darle una categoría homóloga a la nación chilena. Pasaban a ser una nación igual que los chilenos, y de algún modo, como son otras 10 naciones o 9 naciones, nosotros pasábamos a ser una nación residual. Bueno, y aquí viene una historia para investigadores. Hay hechos concretos que sucedieron y que se produjeron en Bolivia. Aquí me permito una digresión. Tener malas relaciones con un país vecino no es cosa baladí. Nosotros hemos tenido malas relaciones con Japón después de la Segunda Guerra Mundial y no nos dimos ni cuenta. Pero cuando tenemos un vecino con malas relaciones con Chile y no hemos sabido solucionarlas después de una guerra, tenemos problemas y los hemos tenido recurrentemente. Todos los problemas que hemos tenido de conflictos con Perú, con Argentina, ha estado siempre presente la intervención tácita explícita de Bolivia. Sucede que por alrededor del año 2014, Bolivia estaba ante una nueva iniciativa para hacer efectivo de alguna manera su promesa eterna de la aspiración marítima, de la soberanía marítima sobre Chile. Había dos grandes líneas en el sector de Evo Morales que se dirán recuperacionistas bolivianos. Bolivia históricamente se ha dividido casi siempre entre los pragmáticos que dicen negociemos con Chile, desarrollémonos, después podemos tener una mejor participación oceánica, y los que decían no, tenemos que recuperar lo que perdimos en la guerra del Pacífico por X motivo. Bueno, entre los recuperacionistas estuvo Evo Morales y su segundo ideológico, su escribidor ideológico, su ideólogo Álvaro García Linera. Y había dos grandes líneas. La teoría de la plurinacionalidad, que no es que la haya inventado García Linera, es un desglose de muchas otras teorías de políticos, sociólogos y politólogos extranjeros, inclusive de la época de Marx. Y por otro lado estaba la famosa demanda a Chile para que se nos obligara a negociar una salida soberana al mar de Chile. Es decir, había una posibilidad estratégica bifronte en Bolivia. Se perdió la que se inició primero, que fue la demanda para que negociáramos una salida soberana al mar, y quedó la otra disponible. Y la otra disponible era la teoría de la plurinacionalidad. Y aquí les voy a hacer un breve cuento si tengo tiempo. Sí. Año 2015. Aula magna, Facultad de Derecho de mi universidad. Álvaro García Linera presenta su libro Comunidad, Socialismo y Plurinacionalidad. Editores chilenos. Y en ese auditorio presenta todas las tesis que hoy día se están debatiendo recién en Chile
con respecto a la plurinacionalidad. Primera tesis venía derivada del fracaso del marxismo clásico, que tenía como motor de la revolución a la clase obrera industrial. Como ya no era posible, se inventaba la clase o la comunidad indígena como motor de la revolución, como base del bloque histórico nuevo, porque ahí tomaba aportes de Gramsci. En segundo lugar, y lo decía textualmente, Chile solo no vale nada, Bolivia menos. Tenemos que ir a una América Latina plurinacional. Esta América Latina plurinacional debe ser conducida por el sector indígena. Y el sector indígena tiene que dar los primeros pasos para hacer efectiva una revolución hacia el socialismo. Todas estas tesis estaban en el libro, pero había una que me llamó particularmente la atención, seguramente cuando se discutió en Bolivia, dónde se iba a instalar esto en la Constitución. Pero la Constitución va a ser muy debatida, y ahí respondía en su libro García Linera: ninguna Constitución fue de consenso. Es decir, vamos a una Constitución que no sea la casa común, la casa de todos, como se planteaba aquí desde el comienzo en Chile. Ustedes comprenderán, por lo tanto, que después de haberme desgañitado bastantes meses planteándolo esto, llego al momento en que el país entero tiene que votar por un apruebo o un rechazo a la plurinacionalidad. Porque para mí la plurinacionalidad es el eje de la Constitución que está en debate. De la plurinacionalidad nace la nueva distribución de los tres poderes clásicos, la supresión de la categoría de poder para el poder judicial binario, la autodeterminación de las comunidades indígenas, la capacidad para las comunidades indígenas de que tengan una política internacional con las comunidades hermanas de otros países. Y no solo eso, mientras estábamos en este debate, Evo Morales quiso inaugurar en el Cusco, sede emblemática del indigenismo gobernante civilizatorio en América Latina, quiso inaugurar su América Latina plurinacional. Fracasó ese empeño porque los más históricos diplomáticos peruanos hicieron una denuncia al respecto, diciendo que Evo Morales estaba interviniendo en la soberanía peruana y que el objetivo último de ese proyecto de Evo Morales era establecer una zona aymara autónoma que comprendiera el territorio peruano para darle una salida soberana al Pacífico, a Bolivia. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estaba pasando? ¿Ustedes tuvieron noción de esto aquí en Chile? ¿Lo comentó alguna prensa? ¿Qué dijo nuestra Cancillería con respecto a esto? Una conclusión bien terrible. Sucede que estos diplomáticos peruanos, encabezados nada menos que por Alan Wagner, el agente peruano en el pleito que tuvimos con el Perú por la zona limítrofe marítima, estaban defendiendo en el fondo el Tratado de 1929, porque el Tratado de 1929 es el que garantiza la contiguidad territorial peruano-chilena. Y contra ese tratado ha arremetido siempre Bolivia, porque lo considera un tratado que le puso un cerrojo al mar para Bolivia con la llave entregada al Perú. Nada menos que ese tratado, que es el tratado base de nuestra geopolítica, de nuestra configuración geopolítica, estaba siendo amagado por Evo Morales y denunciado por el Perú. Y esto era mucho más grave que eso, porque el presidente peruano estaba de acuerdo con Evo Morales. Bueno, con esto, Natalia, yo quiero decirte que me he desentendido bastante del análisis artículo por artículo de la Constitución. Porque una Constitución que me transforme a mi país en un país plurinacional y que lo deje en esa calidad de indefensión, teniendo una configuración geopolítica tan grave como la que tenemos, porque ganamos una guerra, porque incorporamos territorio a nuestro país y porque tenemos un vecino que siempre ha estado preocupado de deshacer los efectos de ese. Gracias, José. Además que yo creo que para todos los que estamos acá, especialmente el público más joven que está aquí presente o que están conectados, muchas de las cosas que tú comentas no son conocidas y, como tú bien dices,
no tuvieron una repercusión aquí en Chile, a lo menos mediática, y tienen grandes consecuencias para la discusión constitucional que está llevando a cabo ahora en nuestro país. Y a partir de lo que decía José, Joaquín, esta declaración de Estado plurinacional chileno tiene una serie de repercusiones en el borrador de la Constitución. De partida, eso tiene un correlato en que los pueblos indígenas van a tener una representación efectiva no solamente en los órganos de elección popular, sino que en todo el aparato estatal. Por así decirlo, se les reservan escaños en todos los órganos del Estado, en todos los órganos públicos, y no solo escaños reservados, sino que además se crean sistemas de justicia particulares, tantos sistemas de justicia como naciones indígenas se vienen proponiendo en esta Constitución. ¿Cómo ves tú, más allá del problema enorme que nos han planteado ustedes del Estado plurinacional, de que todo el estamento estatal, los sistemas de justicia, se dividan, se parcialicen para tener escaños reservados? ¿Presenta esto un problema ante la igualdad ante la ley, ante la democracia representativa? ¿Cómo altera esto el funcionamiento de lo que conocemos hasta hoy día como el Estado unitario? Sí, bueno, hay algo que los abogados siempre nos dicen, de que el Estado moderno es la igualdad ante la ley. Esa es la idea. Y cuando no hay igualdad es porque hay un problema socioeconómico general o educacional. Entonces, aquí como que se quiere retroceder, porque la plurinacionalidad, en primer lugar, esto lleva también a una partición del país potencial por la estructura geográfica del país. Eso es largo, delgadito, entonces eso lleva a un problema práctico tremendo para el Estado. Y está también combinado con esto de una extrema regionalización, ¿no? Entonces, que va a crear una gran cantidad de aparatos con derechos distintos, diferentes. ¿Qué va a pasar cuando dos personas se van envueltas en un problema legal, dos personas de diversas etnias, grupos, no sé ya, etcétera? Va a crear un problema real. Personalmente, no estoy con la regionalización. Yo sé que soy uno contra 18 o 19 millones de chilenos, pero soy partidario de la centralización. El problema de Chile es que la centralización es capitalina. La persona que está en Puerto Williams debería sentirse en un país y tener los accesos proporcionales a todo exactamente igual. Yo creo que ahí está el problema. Como ha dicho Alan Knight, un historiador inglés, estudiando el caso de México, la extrema autonomía municipal llevó a que las mafias, bueno, en el mejor de los casos, un grupo local de interés, una agrupación, un pequeño cacique, en el mejor de los casos, se apoderara del poder fácticamente. Y ese es un tema peligroso. Y el segundo, que no sé dónde sacar el financiamiento para este aparato que va a aparecer. Yo digo, vamos a tener muchos más empleados fiscales mal pagados y permanentemente en huelga por lo mismo. Entonces vamos a tener un país bastante paralizado con esta combinación de las regiones. Y no se va a producir y después, no sé, las otras sendas son muy pocas, muy pequeñas, ¿eh? Porque el mundo mapuche, primero somos un país criollo. En uno de los censos yo puse que también era descendiente de pueblos originales. Tengo el caso de una antepasada mía del siglo XVIII, por lo menos compró. Habrá muchos más casos también, evidentemente, en todas estas circunstancias. Pero la verdad es que el grueso del mundo mapuche está integrado en la sociedad, en la zona, básicamente en la zona central de Chile, y sigue el problema. Yo hace 20 años pensaba que en algún momento lo que estaba en el sur se iba a trasladar al norte, y asombrosamente no se ha trasladado nada más, salvo está como como fervor político, ¿no? que apareció que en el estallido de las banderas mapuches y era una especie de bosque que superaban a la de Chile, pero como las poleras Che Guevara, etc. Entonces, algo parecido a eso. Entonces, son sistemas para hacer, ya no diría ingobernable, intratable, la vida cotidiana del país y de la relación de los ciudadanos con el Estado y los poderes públicos, que es algo fundamental. Si es que se la toma en serio, si van a hacer puras declaraciones, bueno, para aquí, para analizar el país, para toda esta situación, y van a incidir en la política exterior, van a incidir en la política económica, van a consultar esto y aquello, no son los mecanismos. Y además se va al Estado corporativo de Benito Mussolini, que fue una ficción, por supuesto, pero es que esa era la idea de representación por grupos, porque era una representación
Creo que los grupos tienen que estar representados, pero de otra manera. La representación es política porque es la idea de nación, la idea del cuerpo general. Y por supuesto, en la política moderna, el principal, digamos, la Constitución regula eso, y lo que discute políticamente las decisiones para influir en el Estado son justamente los temas reales, socioeconómicos, los temas culturales, ahí si hay mucha desigualdad, que política económica, eso se discute en el Parlamento, se decide muchas veces en las elecciones. Pero que la Constitución vaya a decidir todo esto de una manera agotadora y, como decía Ralph Beyer, sacado de las universidades elite norteamericanas, no es el lenguaje corriente de la gente. Algunas cosas han penetrado, pero como palabras sueltas. Sí, bueno, Joaquín ponía el acento ahí en estas autonomías, ¿no es cierto?, territoriales indígenas que viene la propuesta constitucional también creando los problemas de gobernabilidad, que eso va a causar los problemas de fraccionamiento territorial y político. Y yo quiero volver contigo, José, con el tema de la representación por escaños indígenas reservados. Y vuelvo contigo con eso porque hay una suerte de relato que se ha instalado en nuestro país de que hay diversos grupos invisibilizados, maltratados, no considerados en la discusión pública, que hoy día parecieran merecer un trato especial. Y entonces pasamos de un momento constitucional en que en Chile, por lo menos jurídicamente o de jure, no hay grupos privilegiados, a uno en que ahora se nos vienen proponiendo grupos privilegiados y con sendos derechos. Los escaños reservados son uno de esos derechos, pero también, como bien recordaba Joaquín, el consentimiento previo indígena para las políticas que los afecten. ¿A ti te parece correcto ir avanzando hacia una democracia corporativa, identitaria, o más bien cuáles son los valores de la democracia representativa y por qué debiéramos perseverar en aquello? Yo creo que nuestra democracia representativa es imperfecta, lo dijo Churchill con una ironía hace muchísimos años, pero que mucho más imperfectas son las otras variables de votos calificados, de senadores designados. Lo que hemos vivido después de la dictadura, nosotros vivimos un periodo en que la ingeniería sociopolítica estableció que para garantizar la inamovilidad de la Constitución o del sistema que se había establecido, había que tener en el Parlamento, en el Congreso, un número determinado de gente que estuviera siempre con el statu quo. Yo viví 10 años en Perú en la época de la Asamblea Constituyente, presidida por Víctor Raúl Allá de la Torre. Había una dictadura militar que se autodenominaba dicta blanda porque era de Francisco Morales Bermúdez, que se portó bastante bien comparativamente con los demás dictadores, y él recibió la presión de su propio ejército de tener ahí en la Asamblea Constituyente un sector militar duro, férreo, para que garantizara las conquistas de la revolución militar peruana. O sea, esto es viejo. Esto de plantear votos calificados, puestos asegurados, cargos establecidos, es la vía más segura para que una democracia degenere y sea más imperfecta de lo que es naturalmente. Así es que a mí no me pidan que apoye este sistema de cargos inamovibles, de sistemas identitarios. Para mí la democracia es representativa o no es democracia. Por lo tanto, por eso digo yo que todo esto nace de la plurinacionalidad, son los gajes de la plurinacionalidad y ha sido muy bien implementado por un grupo muy estrecho de convencionales que saben perfectamente bien de qué se trata, pero que no lo han querido explicar. Porque cuando uno les pregunta a los convencionales qué significa la plurinacionalidad, el más sincero de todos fue Patricio Fernández cuando dijo es un concepto en construcción. Caramba, un concepto que nos está fragmentando, que tiene todas estas posibilidades de debilitamiento del Estado de Chile, un Estado que tiene una configuración geopolítica delicada por lo mismo que es un Estado que ha ganado guerras. Entonces que nos digan a nosotros que estamos construyendo ahí entre 150 convencionales mayoritarios un concepto de este nivel. Me parece que alguien está engañando a alguien acá. Yo creo que el problema es que hay una ingeniería, un diseño ingenieril político muy sofisticado y que se ha ido cumpliendo rigurosamente y que nos ha colocado en esta tesitura malvada de tener que votar sí o no, apruebo o rechazo, pero en ambas partes con
segundos pensamientos, por ejemplo, eso de apruebo para reformar. Quiere decir que prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que la Constitución que se nos propone es mala. ¿Y por qué no decimos, bueno, entonces rechacemos? Caramba, aquí viene todo este problema de que los chilenos no hemos sabido solucionar nuestros problemas de postdictadura. No hemos tenido políticas públicas que vayan estableciendo de una manera progresiva, con sabiduría política, una sociedad más homogénea de la que tenemos. Y hemos llegado a este nivel en que la clase política, en su terrible decadencia, generó esta situación en la cual estamos hoy día. De jóvenes gobernantes que posiblemente ni siquiera conocen los documentos fundamentales que nos han llevado a esto. Cuando yo veo que jóvenes están con la plurinacionalidad y no tienen idea de lo que dice Álvaro García Linera, no tienen idea de que en su libro Álvaro García Linera, después de plantear todas estas tesis, dice, pero todo esto de la América Latina plurinacional tiene una constricción, tiene una obligación previa, una salida al mar para Bolivia. Lo dice en su propio libro. Bueno, díganme ustedes, ¿quién de ustedes ha leído este libro? Este libro se editó en 500 ejemplares. Cuando me preguntan a mí dónde lo puedo conseguir, es muy difícil conseguirlo. Bueno, es decir, uno sufre mucho pensando que también la decadencia de la enseñanza nos lleva a nosotros a ignorar las cosas de las cuales dependemos vitalmente como nación. Una nación que se va a desmembrar, que va a quedar en tal estado de debilidad frente a un adversario que ha hecho el diseño para que eso suceda. Me parece a mí que, bueno, de alguna manera estamos sufriendo este momento porque hemos sido muy inadvertidos. Hay un historiador de la diplomacia chilena que lo dijo hace muchos años, muchas décadas, Mario Barros Van Buren. En otras cancillerías se considera que Chile tiene la cancillería más desprevenida de América Latina. Siempre somos los sorprendidos. Esto que yo le digo a ustedes posiblemente nos sorprenda, pero la cancillería nuestra no debió ser sorprendida. No debió dejar que los peruanos defendieran el Tratado de 1929. Gracias, José. La verdad es que bien preocupantes las reflexiones que haces por las implicancias que pudiese tener entonces que esto finalmente quedara plasmado en el texto constitucional. Joaquín, desde una perspectiva histórica y comparativa, estos pueblos indígenas a los cuales se les reconoce la calidad de nación, con la capacidad de autogobernarse, eso lo dice expresamente, tienen el derecho y el Estado les debe garantizar la posibilidad del autogobierno, la autodeterminación, que por lo que estamos viendo aquí tiene implicancias nacionales, pero también internacionales. Se nos dice mucho que esto ocurre en otras jurisdicciones. Tú mencionabas Australia, Nueva Zelanda. Yo no sé si el nivel de mestizaje que hay en esos países es similar al que tiene Chile, si la población indígena de esos países está efectivamente mezclada territorialmente como está acá, pero ¿es comparable la situación que se está poniendo aquí en Chile con esas naciones o más bien, como dice José, aquí lo que se está proponiendo es un proyecto de alguna manera bolivariano, más asimilable a Bolivia, a Ecuador? Un convencional decía, nos ofrecieron Noruega y estamos terminando cerca de Bolivia. ¿Cuál es tu opinión desde una visión internacional e histórica en comparación? Ya, a ver, el modelo del encuentro, conquista, como se le llame, anglosajón de la corona española es distinto. Acá existió el mestizaje, allá no existió el mestizaje, en realidad, más que el espontáneo biológico, llamémoslo así, pero es diferente. En Estados Unidos al final se produjo entre el 19 y el 20, algunos generales de la Segunda Guerra Mundial tenían un cuarto de indio, por ejemplo, algo así. Eso ya no ha llegado a ser gran tema, hay pequeñas reservas en Estados Unidos, pero tienen los derechos que tiene cualquier county, cualquier, digamos, o que le garantiza el Estado, no el Estado federal, en fin, es algo distinto. El problema para los países, los otros países anglosajones, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, es que el mestizaje no fue una característica fundamental. Y por eso llegaron estas sociedades como premodernas, precomplejas, para no darle precivilizado, salvaje, aunque un antropólogo utiliza el término salvaje, no en sentido negativo, pero ya
no quiero entrar en pedantería, porque es complicado. Se mantuvieron hasta muy recientemente en medio de sociedades que en otro sentido son los más avanzados, con grandes virtudes para las posibilidades humanas, ¿no? Entonces eso creó un foso muy grande. Y bueno, han salido al luz toda una serie de problemas que hubo también con eso, porque justamente grupos inermes, niños que sacan para educar, que tenían alta cuota de mortalidad. Nuestras propias casas de expósito en el siglo XIX tenían una alta tasa de mortalidad mayor que el resto de la sociedad. Y esto lo veo en el Sename, sucede lo mismo. Los orfanatos no es el lugar para que se eduquen niños. Entonces, bueno, meteremos a otro tema. Pero todos estos escándalos han estallado mucho en Australia. Y el caso de droga y alcoholismo y suicidio en el caso de Australia, por ejemplo, el tema, a pesar de que tienen un enorme subsidio estatal. Acá en América Latina yo creo que ese tipo hay problema de pobreza, pero no hay ese otro tipo de problemas tan marcados. Y en otros países del Cono Sur este es un problema absolutamente marginal. Siento que en Chile el Estado se está quebrando y se está derruyendo por una cosita de este porte. Esto en la historia humana no es extraño. A veces sabemos que la piedra en el zapato, que se puede arreglar muy bien, digamos, empeora una situación que puede ser que tiene muchas otras salidas. Así que eso no sería extraño que nos destruyéramos por 400.000 personas mapuches que hay en el sur, que se puede arreglar de otra manera, y de la cual está en estos momentos más o menos rehén, más o menos convencida o espantada sobre el caso, que hay testimonio para todo, con una guerra de insurgencia empezada por un foco hace 25 o 30 años, ¿no? Con una especie de mentalización y sin ninguna estrategia hasta el momento actual. Bueno, volviendo al tema, para terminar con el tema del indígena en los países desarrollados, la riqueza permite un subsidio, pero no han solucionado el problema de la integración. Ya numéricamente hoy día son grupos muy pequeños, pero no se soluciona porque, digamos, la única manera es la integración, y la otra es parcializar el derecho de llegar al Estado corporativo, la desigualdad esencial ante la ley, y un país formado por una serie de semisoberanías, ¿no? Porque para tener un Estado federal hay que tener una cierta tradición de federalismo. Sin tradición no se puede efectuar no se puede inventar el tema del Estado federal. Gracias, Joaquín. José, ¿tú crees que es posible revertir en esta tesis de los que aprueban para reformar? Si se instalara efectivamente esta nueva constitución y este concepto que tiene raigambres muy importantes, políticas, históricas, ideológicas, de la plurinacionalidad y de la forma en que está permeado en todo el texto constitucional, esta tesis de García Linera, ¿es reversible? ¿Tú ves que esas son de las cosas que eventualmente, si este texto pasara la vara del plebiscito, podemos echar marcha atrás? Aquí, Natalia, está el viejo concepto de la correlación de fuerzas. Las cosas son posibles o no de acuerdo con la correlación de fuerzas políticas. Y la correlación de fuerzas políticas depende de la correlación de fuerzas sociales que se tenga. Por lo tanto, no supone un dictamen, esto va a ser así o esto puede ser de esta otra manera. Supone qué rol voy a jugar yo dentro de esta correlación de fuerzas, de esta lucha, porque lo que viene es una lucha. La tesis de García Linera dice que no hay constitución de consenso, por lo tanto se parte de la base de que va a ser resistida. Una constitución que tenga el tema de la plurinacionalidad va a generar fuerzas para que esta plurinacionalidad llegue a su posición extrema, a lo que quería García Linera. Por lo tanto, estamos no frente a una casa para todos, como queríamos románticamente cuando vimos que se aprobaba una constitución, una nueva constitución en ciernes, que nos sacaba de un estallido de la revuelta. No, estamos frente a un problema que en vez de una casa común va a ser una casa con muchas puertas y por lo tanto difícil de guardar, como dice el refrán. Y esta casa con muchas puertas, por una parte, va a ser empujada hacia que esas puertas den
una apertura hacia naciones-estados. O sea, la dinámica propia de una nación es tener un Estado. El Estado es la nación jurídicamente organizada. Ahora, esto es viejo, esto es viejísimo. No se llamaba plurinacionalidad, pero en la época del Imperio Soviético, que era una continuación del Imperio de los Zares, en el prólogo de esta revolución bolchevique que trajo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin y Lenin ya se habían abocado al tema de lo que ellos llamaban estados abigarrados, es decir, estados que contenían muchas naciones dentro, que eran el fruto de la disolución de los imperios entre las guerras. Y la tesis básica era que el derecho de las naciones a la autodeterminación, que así se llama un libro de Lenin, contenía la siguiente tesis: la dinámica propia de una nación es constituirse en un Estado independiente. Por lo tanto, aunque nuestra Constitución diga que vamos a mantener el Estado indivisible, territorialmente, etc., la dinámica de crear 11 naciones va a hacer que por lo menos 2 de ellas, una en el norte y otra en el sur, vayan generando fuerzas que sean orientadas hacia una independencia. Todo esto de acuerdo con la dinámica de los intereses sociales, políticos, identitarios ahora en pugna. Por lo tanto, no vamos a vivir la tranquilidad de la Constitución que solucionó el clima del estallido, no vamos a tener una casa común, vamos a tener una Constitución que por angas o por mangas va a ser un factor más del conflicto que no hemos sabido solucionar desde que terminó la dictadura. Muchas gracias, José. Yo quisiera ahora, en este minuto, abrir la conversación para ver si hay preguntas del público. Ahí veo una mano levantada y le van a llevar un micrófono porque estamos también transmitiendo para quienes están conectados online y puedan escuchar entonces las preguntas. Gracias. En primer lugar, bueno, quiero felicitar yo quería un poco abordar en algo que ya cuando el tema de la autodeterminación. Una de las características de este borrador de Constitución es el hecho que está plagado de conceptos retóricos e indefinidos, que evidentemente van a tener que ser interpretados y que cuya variedad puede llevar a dos diferentes interpretaciones. En este caso, estamos frente a una situación, ¿no es cierto?, parecida. Cuando hablamos de plurinacionalidad, eso está directamente vinculado con otro concepto, y principalmente con el concepto de la autodeterminación de los pueblos, que es un principio que tiene que ser interpretado a la luz del derecho internacional, en donde se sitúa este principio y que da a ciertos pueblos la categoría de una cierta subjetividad internacional, los derechos en el plano internacional. Efectivamente, cuando hablamos de plurinacionalidad, lo vinculamos a el tema de la autodeterminación, que, como decía, es un concepto que hay que tomarlo del derecho internacional y que es un concepto que también es discutido. O sea, no hay una concepción muy clara, muy definida de qué es lo que implica el principio de la autodeterminación de los pueblos, ¿no es cierto? Y hasta dónde llega este grado de autonomía que se le da, ¿no es cierto?, a los pueblos que tienen derecho a la autodeterminación, y que no excluye la autodeterminación externa. Sí, está tratado evidentemente de mitigar sus efectos para que esto no sea una puerta abierta a la autodeterminación externa per se. Pero efectivamente, ¿no es cierto?, como decía Pepe, pueden estar todas salvaguardas, pero la dinámica que puede agarrar un proceso, ¿no es cierto?, tiene ¿no es cierto?, una evolución que es propia. Y que aunque pongamos, ¿no es cierto?, cerrojo, la dinámica puede llevar, ¿no es cierto?, a una situación de autodeterminación y también de autodeterminación
Esto es más grave por el hecho, ¿no es cierto?, de que la unidad de la política exterior de Chile efectivamente se le da a esta autonomía indígena la capacidad de entrar en relaciones internacionales con los Estados Unidos, etc. Y por lo tanto, rompiendo la unidad de la política exterior de Chile, lo que pueda predecirse es bastante difícil. Yo quería que profundizáramos los profesores en el tema, pero a mi juicio, aquí, más que el concepto de la plurinacionalidad, es el tema de la autodeterminación, lo que lleva a hacer que puede tener un concepto de jurídica y de política más compleja. Gracias. Muchas gracias. No sé, José o Joaquín, si tienen alguna reflexión respecto a este concepto de la autodeterminación y sus implicancias. Bueno, justamente Lenin, en este librito que yo mencionaba, El derecho de las naciones a la autodeterminación, dice que la lógica de la autodeterminación consiste en la configuración de un Estado independiente. O sea, hay un camino que va de la autonomía, autodeterminación, Estado independiente. Y en su libro Lenin lo trata como que es positivo o negativo en función del interés del proletariado, que es la clave de bóveda que tiene el marxismo-leninismo para definir qué conviene y qué no conviene. Yo creo que eso sigue siendo aplicable. O sea, no porque lo haya dicho Lenin está equivocado. Yo creo que eso obedece a una visión normal de cuál es la dinámica de la sociedad y de la política. Pero ahora, Hernán, el tema además tiene otras implicancias. Si esto tiene también una implicancia primera en Bolivia, que es el poder vitalicio que quiere ejercer Evo Morales. O sea, esto no es porque Evo Morales sea un tremendo patriota boliviano. Yo he conversado con muchos bolivianos, con expresidentes de la República de Bolivia. Y aquí lo que está en juego es el afán de Evo Morales de tener una plataforma que le permita ejercer el poder hasta su muerte. Así como Fidel Castro. Desaparecido Fidel Castro, desaparecido Chávez, Evo Morales se autopercibe como el continuador en el liderazgo latinoamericano de la revolución. Pero eso no porque tenga una gran idea de lo que es la sociología política, es porque él quiere gobernar en Bolivia hasta el fin de sus días. Bueno, esto lo perciben en Bolivia. Esto está claro para los demócratas bolivianos. Yo tengo la mejor disposición con respecto a Bolivia, con respecto al Perú. Yo he vivido 10 años en Perú, tengo muchos amigos en Bolivia. Y si hay una cosa en la cual nosotros hemos fallado es en el saber enfrentar el tema de la relación triangular entre Perú, Bolivia y Chile. Porque este afán nuestro de decir vamos a tener una relación bilateral con Perú y bilateral con Bolivia, se nos cuelan los problemas por todas partes. Y una de las tesis que yo he planteado y que no ha sido asimilada ni debatida es la del trilateralismo diferenciado. Después del fin de la guerra establecimos un tratado del 29 con Perú, antes habíamos establecido uno del 1904 con Bolivia, y no hemos podido hacerlos funcionar porque tratamos de que sean relaciones bilaterales. Y nosotros mismos cometimos un error histórico en el año 1949, cuando negociamos con Bolivia directamente una salida soberana al mar, el corredor boliviano de la época, sin saber o sin asumir que el Tratado del 29 nos obligaba a consultar previamente al Perú. Es decir, por todas partes se nos colaba el trilateralismo. Y yo creo que una de las maneras factibles de solucionar de una vez el tema es asumir el trilateralismo diferenciado. Conversemos con Perú, que es la otra potencia homóloga, para preguntarle, bueno, ustedes y nosotros estamos dispuestos a ratificar el Tratado del 29, a dejar a Bolivia tal como está, o hacer alguna concesión para que tenga una mejor salida al mar, que no sea soberana. Salvo que ustedes también estén de acuerdo en que sea soberana y le damos un pedazo de Tacna y Arica. Bueno, pero todo eso está en juego en esto. Cuando 10 ex cancilleres y vicecancilleres peruanos salen a denunciar a Evo Morales y a su propio presidente, es porque quieren mantener el Tratado de 1929 como está, pero saben que hay un empuje de Bolivia para romperlo. Ahora, esta situación se ha reproducido desde el mismo año 1949.
Llevamos más de medio siglo en esto. Las demandas ante la Corte Internacional de Justicia, todo eso forma parte de un problema diplomáticamente no solucionado, porque nuestra Cancillería ha primado siempre una concepción juridicista de la diplomacia. Hemos ignorado que el padre europeo de la diplomacia, Talleyrand, decía que no siempre el derecho es el que rige las relaciones internacionales. Es decir, la diplomacia es un arte en virtud del cual uno tiene que defender sus intereses nacionales no solo con el derecho. El derecho es indispensable, pero no es suficiente. Y eso se ve en todos los conflictos grandes que hemos tenido. Bueno, pero realmente esto me trae a la memoria un Zoom en que participé hace pocos meses a propósito justamente de este problema de la plurinacionalidad, y donde un diplomático dijo muy categóricamente que yo estaba equivocado en el sentido que el problema con Bolivia había sido definitivamente solucionado por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en el cual nos dio la razón por goleada. Bueno, ¿qué quieren ustedes? Esa es la mentalidad juridicista. Gracias, José. No sé, Joaquín, Sí, si quieres sobre eso mismo, complementar. sí. Yo aquí difiero un poco de Pepe porque digamos, yo creo que el derecho hay que dejarlo intocado porque es un activo chileno. Ahora no basta, por supuesto. Y lo estamos viendo en el sentido de que como entró una crisis nacional, nos estamos ocultando a nosotros, hay dudas sobre lo que es el país, etcétera. Había una crisis generacional, nuevas generaciones dicen, bueno, todo estuvo mal, hay que cambiar, hay que regalar tierra, hay que hacer esto, lo de allá, y algo que no sucede en otros países. La autodeterminación tiene mucho que ver con cambios mentales, ¿no? Y que la gente de repente despierta de una manera u otra, ¿eh? La idea de la nacionalidad. El caso de la ex Unión Soviética, los países bálticos, los países islámicos tenían su tradición histórica, por supuesto eran distintos. Ucrania y Rusia a lo mejor no. La guerra lo ha hecho, yo creo que lo dejó definitivamente esta guerra, aunque ganara y ocupara Moscú, todo Ucrania, ya Ucrania es una nación, porque tiene un mito, por lo menos por los próximos 100 años. Entonces, hay algo así. Mi amigo, bueno, madrileño, dice que sus amigos catalanes que antes se reían de los nacionalistas, todos les gusta Cataluña, por supuesto, pero que cada día que se están con ellos de nuevo, están como más extremos. Sí, es que puede ser que Madrid no ha hecho esto, etc. Estas son oleadas que llegan. Entonces, pero los estados nacionales tienen su razón de ser. Yo estoy con Sergio Villalobos de que España creó naciones, no como proyecto resultó. La ocupación de América creó naciones, casi todas. Algunas pueden ser más artificiales que otras, pero todas ya estaban la mayoría estaban configuradas hacia 1808, cuando vino la crisis de la corona, y esas en el mundo no perecen. En África Negra, donde la realidad social, estructural, fundamentalmente la tribu, y muchos países árabes también, sin embargo, no pueden retroceder del Estado Nacional porque es la forma de integrarse a la modernidad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro en toda esta, llamémosla así, esta justa tremenda que viene ahora, en donde se puede jugar el destino del país. De acuerdo. No sé si hay alguna otra pregunta. Allá atrás parece que hay una. Acá también. Vamos a hacer unas 2 o 3 preguntas más porque Joaquín nos tiene que dejar a las 10 para ir a hacer clase. Así que les pido que puedan ser breves en sus preguntas. Muchas gracias. Me ha llamado la atención que en todo el tema de la plurinacionalidad muchas veces se recurre a conceptos de analogía internacional y sale mi evaluación en el convenio 169 de la OIT. Resulta que trabajar en el convenio 169 de la OIT, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que se ven a veces como los modelos para nuestras comunidades indígenas, no son parte del convenio 169. Entonces, nos comparamos con países que no han asumido esa cultura y que no tienen otras modalidades y otros sistemas de convivencia con sus pueblos originarios. Y hay otro modelo que es la Constitución española,
que no consagra el principio de la multinacionalidad, sino de las autonomías. Y el País Vasco es una autonomía, no es una plurinacionalidad. Lo mismo pasa con Cataluña, con Valencia, las Canarias, etc. Entonces acá a veces se presentan estos modelos y no son reales, son entidades que son jurídicamente muy distintas y muy diversas. Nuestros pueblos originarios tienen autoridades a las cuales se les puede hacer responsables o entregarles esta soberanía plurinacional para gobernar esa plurinacionalidad dentro de la comunidad. Las convenciones internacionales de los derechos humanos van a ser aplicables a esas autoridades. Esas son las dudas que representan, tal como los son, dicen que el concepto es tan vago y tan definido que puede generar una conflictividad mayor para el país y quizás también para los mismos pueblos plurinacionales, al no estar definidas sus competencias, sus ámbitos y al no conocerse realmente quiénes son responsables de ellos mismos. De acuerdo. Hay otra resolución de Naciones Unidas que establece una cantidad enorme de derechos para los pueblos indígenas y que es muy esgrimida junto con la 169, pero se omite rigurosamente el artículo 43 o 44, donde dice que todos los derechos que se han reconocido en los artículos precedentes no pueden afectar el Estado soberano ni la independencia política de los Estados firmantes. Es decir, los Estados que concurren en Naciones Unidas ahí se ponen la coraza de que eso no vaya a afectar su integridad territorial ni política. Eso nunca se lo he escuchado decir a un convencional. Invocan esas resoluciones, pero omiten esa. Por lo tanto, yo creo que sería bueno hacer claridad con respecto a esto y agregando ahora el tema de España, me parece que lo que tú dices plantea perfectamente la dinámica de la situación. Se establece un Estado de las autonomías y esas autonomías quieren autodeterminación y quieren separatismo. El País Vasco, Cataluña recientemente hasta el día de hoy. Es un tema muy delicado y plantearlo de hecho constitucionalmente de que son naciones, yo creo que tienen mucho más posibilidades de hacerlo, por ejemplo, los habitantes de las Malvinas. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a las Malvinas. En las Malvinas son 3.500 personas. Más creo yo que los pueblos afrodescendientes que tenemos acá, configurados como nación. Y los malvinenses que tienen el ingreso per cápita más alto del mundo y que tienen todos una vida muy próspera, están felices no siendo nación, perteneciendo como una dependencia a la Commonwealth. Entonces, este intelectualismo dirigido por motivaciones rupturistas que estamos viendo en la plurinacionalidad, me parece a mí extravagante, por decirlo menos. Y es por eso que en nuestro equipo de la Facultad de Derecho, que trabajamos esto en el programa de Relaciones Internacionales, no nos hemos dedicado a desmenuzar artículo por artículo lo que dice la Constitución, porque creemos que este artículo, la plurinacionalidad, plantea un peligro nacional. Esto se ve en todas partes. ¿Qué va a hacer nuestra Universidad de Chile? ¿Va a ser la Universidad de las Naciones? ¿O va a ser la Universidad Nacional de Chile que nosotros conocemos? ¿Cómo van a ser nuestras relaciones internacionales? ¿Cómo se va a planificar defensa en una extensión como la nuestra, una configuración geográfica como la nuestra, si hay una fragmentación de poderes enorme? Un capitán, un coronel, un general va a poder desplegar sus fuerzas en ejercicios normales como lo hacía antes. Bueno, uno puede ponerse en todo tipo de situaciones que lo que hemos hecho nosotros es verlo desde el punto de vista internacional. De acuerdo. ¿Qué pasa en lo internacional que comprende defensa con este artículo? Y un tema más. Yo creo que ha habido un afán de difuminarlo esto primero para hacernos creer que no tiene
incidencia en el potencial nacional. Y por otra parte, han ido acompañando al elemento plurinacional con distintos elementos. Primero era, Chile es un Estado regional, plurinacional, descentralizado. Luego era, es un Estado social de derecho Ecológico. Plurinacional. Iban cambiando los acompañantes. El único que nunca cambió fue el elemento plurinacional. Gracias, José. Damos lugar a una pregunta más. Joaquín, ¿tienes unos minutos? ¿Estamos? Sí, por supuesto. ¿Sí? Quedan unos 5 Gracias. minutos, 7 minutos. Muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias por la exposición. Me quedó más o menos claro que el tema de la plurinacionalidad presentaba dos peligros bien focalizados. Uno, internacional, muy fuertemente internacional, en el norte del país, con la creación de un potencial supraestado aymara. Y en el sur, un problema interno sumamente grave, justamente en las zonas, las regiones que yo diría son las más opositoras a las actuales autoridades, que son las más conservadoras, que son donde ha ganado ¿cómo se llama? Todas las votaciones, la única zona en que tiene un gobernador de la centro-derecha, por ejemplo. Entonces, eso sería la situación interna que se produciría con este tema de la plurinacionalidad vía los pueblos originarios. Pero hay un tercer elemento que es tan delicado como los dos anteriores, que es el tema de Rapa Nui y la proyección de Chile hacia el Pacífico. Siempre uno de los sectores de Chile más vulnerables que ha tenido que custodiar la diplomacia chilena en los organismos internacionales y en los procesos de descolonización, etc., ha sido el tema de Isla de Pascua. Me gustaría mucho escuchar la opinión de ustedes respecto a esta tercera patita de este tema de la disolución o disgregación del Estado Nacional chileno. Gracias. Joaquín, no sé si tú tienes alguna mirada también ahí histórica. Sí, sobre eso iba a relacionar las dos cosas, porque es un comentario también a lo anterior, de que las grandes potencias no solamente no entran al 169, sino que tampoco a la Corte Penal Internacional. Son unos países como de clase media, ¿no? Somalia, Sudán, el Sahel, donde ahora está la grande, por decirlo de una manera. Eso ya no puede entrar en ninguna corte ni nada, y va a pasar lo que pase. Somos los países que estamos estructurados, pero incompletamente estructurados, no modernizados del todo, donde estos elementos afectan. Yo no me hubiera adherido al convenio 169, hubiera sacado una declaración unilateral, nos adherimos a tal y tales artículos y nos vamos a cuidar de ciertas cosas. Y vamos a dar la autonomía necesaria. Todo lo que sean tradiciones locales que no choquen con principios generales de derechos humanos, me parecen siempre respetables. No conozco otras, hay algunas, por ejemplo, la extirpación de los genitales a la mujer en algunas partes, son porque uno de los grandes ejemplos, la lapidación de gente, salvo esas, las tradiciones son siempre respetables y además siempre son compatibles con la más avanzada de las civilizaciones, si las cosas se aprenden a tratar y a apreciar bien. Ahora, el caso de Rapa Nui es también un caso serio, ¿no? Es un caso de una población también fuertemente subsidiada. Como Estado Nacional no tiene posibilidades y por eso no pide tampoco. Pero yo diría, Chile es un país y tiene una proyección al Pacífico, tenga o no tenga Rapa Nui, no tenga o no tenga Isla de Pascua. No es un tema, porque tenemos 4.000 kilómetros de costa y gran parte de nuestra relación económica, y creo que con el tiempo, de aquí a 50, 60 años, cultural también van a haber más relaciones. Siento que estamos atrás porque el sudeste asiático está avanzando, han salido las nuevas grandes potencias, la economía surcoreana es mayor que la brasileña, o sea, en otro sentido estamos como un poquito dando la obra a nuestra América Latina en relación a lo que pasa en gran parte, o en una parte por lo menos de esa Asia, o sea, que eso es independiente, pero es un problema, es ciertamente
un tema, pero que no ha sido, fue en los 60 un peligro, hasta ahora no ha sucedido. Yo creo que estamos en una especie de statu quo, porque no era parte del Chile tradicional. Y si hay un movimiento independentista va a acudir a que fue en el momento de la expansión. Pero, a ver, fue adquirida más o menos en la época en que Estados Unidos adquirió Hawái. Tuvo el archipiélago. Fue poco antes de Estados Unidos, como 15 años antes, fue algo, como muchas de estas cosas, también graduales, no fue la penetración norteamericana en el Pacífico. Fue época de ocupación. Y tengo que decir también, si no hubiera habido la llamada pacificación, estoy de acuerdo que todas estas cosas son siempre ambiguas, en la época, era la época del imperialismo, y las zonas no estatales del mundo eran ocupadas por las potencias europeas u otras en esos momentos. O sea, alguien hubiera ocupado esa zona, de todas maneras. Tenía que ser integrada a la República. Gracias, Joaquín. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes han venido hoy día. Yo los quiero dejar invitados porque el próximo viernes vamos a seguir conversando sobre la propuesta constitucional, pero esta vez nos vamos a enfocar en el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Van a venir como invitados Raúl Figueroa y Tomás Aristía, así que quedan todos invitados para analizar otro capítulo clave de la propuesta constitucional. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, José. Que estén muy bien.